coração é teu, não chora e não lembra, parte vai-se embora. Se falo em mim e não em ti, é que nesse momento já me diz. ¿Y qué se ha hecho el coronel Coriolano? ¿Partió para Itabuna? Estoy con la quijada dura. ¿Él la besó tanto, Gloria? No. Es que tengo que ayudar al coronel Coriolano en su virilidad. Pero él ya tiene edad. Yo hago un esfuerzo. Sabe, ¿no? Pero yo estaba extrañándolo tanto, profesor. Suba. Suba. Que donde comenzamos no terminamos. Venga. 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 Pare, Gloria. Yo adoro hacer cosquillitas. Le gustan muchas cosas. Ay, qué noche buena. Sí, el coronel viaja mucho, ¿no es cierto? Menos mal. Así puedo verlo cuando quiero. Profesor, yo le gusto mucho, ¿verdad? Dígame. Me gusta tanto que hasta hago poesía para usted. ¿Quiere que le recite una? Quiero. Pero antes debo ir a orinar. Vístase, baje, que Rosaliña está haciendo de comer. Yo ya bajo. Ande. ¡Deprisa, hombre! Si no, me voy a orinar en los calzones y no querrá una mujer orinada. Coma. No haga tanta ceremonia, profesor. Usted ya es de casa. ¿Me comió y no va a comer la gallina? ¿Va a comer gallina con tenedor y cuchillo? Ay, profesor, la gallina se come con las manos. Sí. Eso es cierto. Voy a recitar la poesía para usted. ¿Puedo? Recite. Recite, que yo encantada. Tu cuerpo es puro amor, que me despierta el ardor. Tú eres mi jardín, todo color, solo para mí. Te quiero toda desnuda. Tu piel es la luz de la luna. Pero qué linda le quedó. No entendí muy bien, ¿no? Pero es linda. Coma. ¿Quiere que la recite de nuevo y le explique? Claro que no. Después la recita. De acuerdo. Me distraje porque estaba mirando su corbata. ¿Mi corbata? ¿Qué tiene? Tan vieja, tan fea. No es bonita. No sirve, profesor. Oiga, quiero darle una corbata nueva. ¿Pero usted compró una corbata para mí? Comprarlo. Porque si voy a la tienda van a saber. El coronel Coriolano puede acabar desconfiando. Cómprela usted. A su gusto. Yo no puedo aceptar. Profesor. Acepte. Pasé la noche dándole cosas mucho más valiosas, ¿no? Una corbata es poco. Yo quiero verlo lindo, profesor. Lindo. ¡Tómame ahora! Tú sí que estás con fuego, ¿eh? ¡Qué cosa! Me quemo toda porque tú eres mi macho. Yo soy tu macho. Yo soy tu macho.
sucedió, coronel? No sé qué está sucediendo conmigo. Estoy cansado. Creo que fue el viaje, ¿no? Ya tengo sueño, imagina. Uy, nunca me sucedió una cosa de estas. ¿Nunca? Nunca. Creo que voy a aprovechar y descansar un poquito. Después nosotros, ¿eh? Sí. Descansar un poquito, así. Voy a descansar un poco. Extraño tanto a mi profesor. El coronel Coriolano está en la ciudad. Fue a comprar unas yeguas, pero pronto regresará. No había toalla en la ventana y yo entré. Ah. Rosaliña, jumenta. ¿Por qué no había una toalla en la ventana? Yo pensé que no era hora, patrona. Pero tú no tienes que pensar nada, criatura. Cielos. Solo le vine a mostrar mi corbata nueva. ¿Le gustó? Ay. Es linda, profesor. Oh. Supa. El coronel Coriolano aún demora. ¿Será seguro? Tiene que ser rapidito. Pero así también es bueno. Cielos. ¿Está nervioso, profesor? No estoy nervioso. Estoy triste. ¿Usted nunca se interesó por la poesía romántica? Es que ella se enamoró, ¿no sabe? ¿Y usted, Malvina? Me gustó mucho la poesía, profesor. Malvina también se enamoró. Cielos, profesor. No esté triste. Venga acá. Lo voy a consolar. ¿Usted, coronel? Llegó antes. Sí, es que las yeguas que me querían vender eran viejísimas de verdad. Querían engañarme. Y a mí nadie me engaña. ¡Sí, señor! ¡Coronel Coriolano! Pero gritaste, ¿por qué, mujer? Yo grité, sí. Es que tengo los oídos tapados. Pues entonces límpialos. ¡Sí, señor! ¡Coronel Coriolano! ¡Ah, el coronel Coriolano! ¡Abajo de la cama! ¡Vamos! Para abajo de la cama, no. La basílica casi cayó encima de mí la otra vez. ¡Hombre de Dios! No es momento de hacer exigencias. ¡Vaya al armario! Gloria. ¡Vaya! Ay. ¡Entre! ¡No salgan de ahí! ¡Gloria! ¿Volvió antes, mi coronelazo? Sí, volví antes porque el negocio con las yeguas no funcionó. No se preocupe, no, mi coronel, porque aquí lo que no falta es una yegua para que cabalgue. ¡Venga! Ah, loquilla. Espera que voy al guardarropa. ¿Qué hará en el guardarropa? ¿Cómo que? Buscar ropa nueva, que esta de aquí está apestando a caballo. Yo se la traigo, espere. No, pero deja que yo la busque, criatura. Cielos, pero si no le puedo ni servir para buscar su ropa en el armario, ¿qué utilidad tengo? Tu utilidad va a ser otro. ¿Para qué se pone ropa? Si lo voy a desvestir. Ya. No, pero yo debo buscar esa ropa. No. No, pero yo debo buscar. Yo debo buscar la ropa, ¿Por qué, criatura. coronel? No, tú estás fogosa hoy, en verdad. Ay, es mi coronel quien me deja así, una fogata. Pero no voy a estar desnudo frente a ti, ¿no?
Yo me siento avergonzado porque cuando era joven, ¿no? Era garboso, todo bien. Pero ahora, con la edad, mira la barriga que tengo. Cielos, coronel, yo meto la cara en esa barriga. Metes la cara. Deja para meterla después, ¿no? Ahora hay un vientecito, puedo quedar resfriado. ¿Pero qué es lo que usted quiere vestir? Quiero ponerme un pijama. Quiero ponerme el pijama rayado, de franela. Y cuando me ponga ese pijama, voy a ir a la cama contigo. Hoy te voy a hacer algo deliciosísimo. Sí. Aquí. Fue fácil. ¿Para qué se pone ropa? Sí lo voy a desvestir con los dientes. Con los dientes. Bendito sea Dios, Dios Padre. Venga aquí. Ay, Mi coronelazo. Gloria. ¿Qué ruido fue ese, Gloria? No hubo ruido, fue un animalito afuera, mi coronel. Estoy aquí velando su sueño. Voy a mandar matar a esos animales. Sube. Sí, señor. Yo no quiero ser tu enemigo, Lindinalva. Estoy triste de que hagas vida en el Bataclan. Tú me gustas y lo sabes, ¿no? Pero si te volviste mujerzuela, ¿es porque no merecías ser mi mujer? En fin, son aguas pasadas. Lo que importa es que ahora podemos vernos siempre. Y hasta te pago. No, estás seria porque fui tu novio, ¿verdad? Pero tu vida ahora es esta. Acostúmbrate. Quítate la ropa. ¿Qué pasa? ¡Muévete! Tú pagaste por mi cuerpo. Estoy obligada a entregarlo. Pero mi alma no. Para ti, Berto, soy solo un pedazo de carne. Sin alma. Sin corazón. Y no le cuentes a nadie. ¡No le cuentes a nadie! Que yo no te quise. O te destrozo. ¿Quedó claro? Qué bueno que viniste. Ni sé por qué vine. Tu hermano me humilló mucho ayer. Yo lamento mucho el comportamiento de Berto. Quisiera haber ayudado, pero no sabía qué hacer para impedirlo. A veces yo siento que soy un débil, ¿sabes? No digas eso. No había qué hacer. El Bataclan está en contra mía. Y por favor, no mientas. Tú no me ibas a ayudar porque ya estabas con Teodora. Todos saben que tienen un romance. Yo subí con Teodora, sí. ¿Por qué me quieres ver? Si eres amigo de Teodora. Es difícil en verdad explicarlo. Te hago otra pregunta entonces. ¿Por qué quieres verme aquí? Tú sabes que soy mujer de la vida. Si me deseas, solo paga. No es así que te quiero. Por Dios. ¿Qué dices? Yo te veo de manera diferente.
Como alguien que yo quisiera amar. ¿Amar? ¿Sales de la cama de otra para hacerme una declaración de amor? Pero voy a contarte un secreto. Yo nunca me he acostado con Teodora. Nunca. ¿Te burlas de mí? Solo jugamos baraja. Es todo. Es un acuerdo. ¿No te gustan las mujeres? Claro. Claro que sí. Pero pienso que para estar con una mujer tiene que haber amor. Yo estudié en un seminario, ¿sabes? Cuando desistí de ser padre, me prometí a mí mismo que solo tendría el cuerpo de una mujer por amor. Ese sentimiento, yo lo tengo por ti, Lindinalva. No te creo, no. Solo me engañas. Como Berto. Acepta mis besos y sabrás que es amor. Por onde viria grande amor, numa tarde colorida, descendo daquele morro, junto com batuque do tambor. Como príncipe encantado, bem preto como carvão, anjo negro iluminado, cântico de ressurreição, aparecer na cozinha e brinca num quintal, anjo negro iluminado, raio para pobre coração, a seta indicando vida, passava por destino sem que ninguém percebesse. Fue tan bueno. Fue como yo soñé, ¿sabes? Fue mi primera vez. Para mí también. Fue mi primera vez. Yo sé muy bien que no fue tu primera vez. Fue la primera vez que yo tuve amor de verdad. Pero tú amabas a mi hermano. Amaba. Pero no quería acostarme con él. Me acosté casi forzada. Porque no tenía ni de comer. Y él prometió casamiento. Pero contigo fue diferente. Yo me sentí amada. Lindinalva, querida. Necesito irme. ¿Cómo voy a soportar más una noche acostándome por dinero? Si ahora conocí el amor. Lindinalva, yo te pido, no duermas más con hombre alguno. Yo no puedo hacer lo que me pides, Juvenal. Yo no soy más dueña de mí. Yo quiero irme contigo. ¿Irnos de aquí? Sí. ¿Cómo? Yo estudié en Salvador. Tengo conocidos por allá. Consigo empleo con facilidad. Y después nos casamos. Casarme es mi mayor sueño. Yo solo necesito algunos días para arreglar las cosas. Yo tengo un dinero que mi madre dejó cuando murió. Está en el banco a cargo de mi padre. Solo necesito que lo pase a mi nombre. ¿Y él ha de querer? Papá no es malo. Tiene dinero de sobra. Si se lo pido, él cede. Solo necesito una buena disculpa. Tú también necesitas una buena disculpa para no dormir con nadie. Le voy a decir a María Machado que no puedo. Con lo del periodo, ella nunca obliga a ninguna a acostarse en esa condición. Si es solo por unos días. Pocos días, no más. Hay otro pendiente. Le debo dinero a María Machado por los vestidos que compré. Yo no puedo partir sin pagar. No hay problema. Yo puedo... No te pido dinero. Dejo los vestidos. Ella puede venderlos a otra. Sí, es mejor de esa forma. Mejor líbrate de los vestidos. No quiero nada que me recuerde a tu otra vida. Pero si le digo que me voy, ella me cobrará. Yo huyo. Tú me dices el día y yo huyo. Ya está planeado. Yo me encargo del viaje.
Mi sueño es dejar esta vida. Yo te amo. Señor Nasif, ¿no es mejor así? Solo nosotros dos. Aquí solo nosotros dos, mi amor. Yo digo que solo nosotros dos. Sin pensar en la sociedad. Sin pensar en riqueza. ¿No es mejor que eso? Tú vas a ser un gran pilar de la sociedad de Ilieus. La más bonita. La más elegante. Ven acá. Ven. Ven que quiero hacer el amor de nuevo. Señor Nasif, sea bienvenido. Machabao. Ya sé que el motivo de su ausencia tiene por nombre Gabriela. Sí. Gabriela y yo vamos a casarnos, sabía, ¿no? ¿Qué si no lo sé? Entonces aproveche la fiesta que sus amigos le ofrecen. Señor Tónico. ¿Qué? Haga los honores. Nasif, ven conmigo, ven. Hoy la fiesta es tuya. Vamos a brindar por el amigo Nasif. ¡Por Nasif! ¡Sí! ¡Por Nasif! Gracias. Te ofrezco un presente especial. Siéntate aquí. Mi amigo, esta es fina. ¡Música! Es que yo me voy a casar, no sé si debo. Te vas a casar, pero no estás muerto. Ven. Ven. Disculpa. Nasif, quédate un poco más. Nasif, es temprano. No, Gabriela me está esperando. Gabriela. Gabriela. ¿Bien? Se llevó toda su ropa. Gabriela me abandonó. Vine antes de seguir el viaje como había prometido. Solo lamento no haber traído un presente para ti. El único presente que acepto es su visita. Solo dígame para quedar tranquila. ¿Recibió lo que tenía que recibir? Recibí el dinero de toda mi cosecha, todo aquí. No deberían dar con una cantidad tan grande, mi coronel. Y si lo descubren y lo asaltan, el mundo está repleto de gente maldosa. ¿Crees que no lo sé?
Por eso ando siempre con 2 guardias, Hace muy bien. ¿Están allá afuera? justo enfrente del hotel, esperando como perros guardianes. Me quedo más tranquila. Ven, vamos a aprovechar esta última visita antes de seguir el viaje. ¿Va a quedarse mucho tiempo en la hacienda, mi coronel? No sé, mi mujer anda enferma, pero tú ven acá. ¿No tienes calor? Quítate esa ropa. ¿El señor no prefiere que baile? Sí, claro. Me gusta ver tu cuerpo. ¡Es una fortuna! ¡Santo cielo! Me cayó como un patito. Vámonos pronto mañana. ¿Cómo crees? Esta tierra está llena de coroneles, uno más rico que el otro. Vamos tras el próximo. Nosotros nunca nos quedamos tanto tiempo en una misma ciudad. Ya desplumamos al pato. Es mejor irnos pronto. No te preocupes. El coronel Manuel da Sonsa se irá un tiempo fuera de aquí. Vamos a aprovechar y darle el golpe a alguno de esos otros coroneles. Entonces ve lo de una presentación en la asociación comercial. Así tenemos un pretexto para quedarnos. Yo veo lo de una presentación mía para las familias y una presentación tuya para los hombres en el Bataclan. ¡Ay, y tú! Vas a cazar otro pato con la historia de la mujer casada. Perdone, pero vuestra merced danza maravillosamente bien. Se lo agradezco. El arte para mí lo es todo. Mi padre, el coronel Ramiro Bastos, quiere encontrarla en privado. Vine a decírselo. Dígale al coronel Ramiro que me siento honrada con la invitación. Pero no puedo. Soy una mujer casada. Mujer casada, sí. Haré eso. Pero mi padre manda en Ilieus. Pero no manda en mi moral. Transmítale mis respetos al coronel. Ay, uno más que vino a cortejarte. Ay, mejor, trajo un recado del coronel Ramiro. El hombre más rico de la ciudad. Está loquito por mí. Este sí nos va a entregar una buena fortuna. Yo estaba ciega por Nasib, pero no sirvió de nada. Ahora está casado con Gabriela. Sarolia, si tú sufriste con el casamiento de Nasif, para mí también fue una desgracia. Tengo un deseo loco por Gabriela, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, hice de todo, y no conseguí nada de ella. ¿Dinero? ¿Le ofreciste? A Gabriela no le interesa el dinero, entonces hablé con Nasif, le di una idea del casamiento. ¡Fuiste tú! Sí, ¡Fuiste tú! Oye, era cuestión de tiempo. Era solo ponerle casa y nunca más se iba a acostar con ella. Pero casándose Nasib, pensé que Gabriela iba a agradecerme, pero no. ¿Y no? No demostró la menor gratitud. Y tú sabes, Sarolia. ¿Qué? Cuando una mujer dice no para mí, me pongo loco. ¿Ah, sí? Tonico. Tienes en mí a una amiga. Yo te ayudo a conseguir a Gabriela. Lo prometo. ¿Qué estás diciendo? Soy una cortesana, Tonico. Yo conozco todo de este mundo. Sí te ayudo a conseguir a Gabriela. Acabar con el casamiento de Nasib. Sí. ¿Quieres ayudarme a conquistar a Gabriela? ¿A cambio de qué? A cambio de que me ayudes a casarme, Tonico. ¿Casarte cómo? ¿Pero con quién? Con un hombre rico. De preferencia, un coronel.
Pero eres una cortesana. ¡Ush! Pero si fuera fácil, no pediría tu ayuda. Ser linda y amante es más fácil para ti, Sarolia. Es poco. Lo que no falta es Coronel queriendo casarse contigo. Atentos. Es poco. Es poco. Yo me quiero casar. A las lindas y amantes, cuando el coronel se enfada, queda una de lado. Yo quiero tener a mi hombre. Dinero. Posición. Sí. ¿Pero quién va a quererte? ¿Tú me ayudas a pensar en quién? ¿Sí? No me importa la edad. Tiene que ser rico. Oye, Tónico, si yo fuera rica y poderosa, usaría todo para conseguir a mi turquito de vuelta.